Ay, disculpen, es que saben que se actualizó esta cosa y no me agrada cómo quedó la máquina. Pero bueno, no le entiendo a veces qué anda haciendo. Ok, expediente clínico. Vamos a ver básicamente cómo, cuándo se requiere, qué requisitos son, dónde está reglamentado, eh, cuál es el concepto, desde luego, y alguno que otro requisito, ¿no? Y cuánto se requiere el expediente clínico que nos indica la norma oficial mexicana, cuál es su naturaleza jurídica, de quién es propiedad, de quién es el titular, de quién es propiedad del expediente clínico. Todo eso lo vamos a ver en unos momentos. ¿De dónde me estoy basando? Pues de la norma oficial mexicana 004, Secretaría de Salud 2012, donde en el apartado 4.4 señala que es el expediente clínico, que me permito leérselos. Es el conjunto único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, el expediente clínico, como ven, puede tener todos estos tipos de documentos, gráficos de imagen, magnéticos, los estudios para corroborar diagnóstico, resumen clínico, todo ello debe de incluirse. Ahorita vemos más adelantito. El resumen clínico, que también me pareció importante que lo tuviéramos el concepto, está en el 4.10. Documento elaborado por un médico en el cual se registran los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente y que está contenido en el expediente clínico. Deberá tener como mínimo, de acuerdo a la norma, padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico y estudios de laboratorio y gabinete. ¿Qué es lo que debe de tener? Igual eso es de la norma oficial. El tipo, el nombre y domicilio del establecimiento y en su caso el nombre de la institución a la que pertenece. En su caso, la razón y denominación social del propietario o cesionario, nombre, sexo, edad y domicilio del paciente y lo demás que señalen las disposiciones. Ahorita continuamos con ello. El médico, así como los profesionales y el personal técnico que intervenga en la atención al paciente, tiene la obligación de cumplir con las disposiciones de esta norma oficial mexicana en forma ética y profesional, que esto es lo que nos marca también como obligación para el personal sanitario. El expediente clínico se integra atendiendo a los servicios genéricos de consulta general, de consulta de especialidad, de urgencias y de hospitalización. De hecho, yo no lo incluí aquí, pero cada uno de estos rubros están indicados, si hay alguna especificación al respecto, están especificados en la norma oficial mexicana. También señala que el registro de las transfusiones sanguíneas o de unidades de sangre y sus componentes se va a llevar de acuerdo a la norma oficial mexicana de ese rubro, ¿sí? Y también físicamente, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, el expediente clínico lleva la cubierta o carpeta, una hoja frontal, en su caso las notas de trabajo social, nutrición, la ficha laboral y los que se consideren sean necesarios para complementar la información sobre o relativa a la atención del paciente. En los casos en que medie un contrato suscrito por las partes para la prestación de servicios de atención médica,
invariablemente tiene que haber una copia del contrato anexado al expediente clínico. Para consulta general y de especialidad, nos detalla la norma que debe de contar con lo siguiente. Historia clínica, deberá elaborarla el personal médico y otros profesionales del área de la salud de acuerdo con las necesidades específicas de información de cada uno de ellos en particular, y deberá tener el orden señalando los apartados siguientes. Interrogatorio. Deberá contar con el mínimo, con mínimo la ficha de identificación, grupo étnico, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, incluso si hay dependencia al tabaco, al alcohol u otras sustancias psicoactivas, y esto, bueno, también de conformidad con la norma oficial mexicana, y también los antecedentes eh, personales no patológicos, el padecimiento actual de la persona. También se debe en el interrogatorio se debe también de incluir esta indagación que se haga sobre tratamientos previos de tipo convencional, alternativos y o tradicionales, y interrogatorio por aparatos y sistemas. La exploración física debería tener como mínimo hábitus exterior, signos vitales, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, peso y talla, así como datos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales, o específicamente la información que corresponda al material odontológico, psicológico, de nutrición y de otros profesionales de la salud. Debe incluir los resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinetes y otros, diagnósticos o problemas clínicos, pronóstico, indicación terapéutica, nota de evolución, que deberá de elaborar el médico cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio, de acuerdo con el estado clínico. Y si ese es el caso, tiene que incluir la evolución y actualización del cuadro clínico. En su caso, se debe de incluir si hay abuso de sustancias como alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas, incluir signos vitales, si se considera necesario, los resultados relevantes de los estudios de servicios auxiliares para el diagnóstico y tratamiento que hayan sido solicitados previamente, diagnósticos o problemas clínicos y el pronóstico. Tratamiento e indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, señalando como mínimo la dosis, vía de administración y periodicidad. La nota de interconsulta, la solicitud deberá elaborarla el médico cuando se requiera y quedará asentada en el expediente clínico. La nota deberá elaborarla el médico consultado y deberá contar con criterios diagnósticos, plan de estudios, sugerencias diagnósticas y tratamiento. Y nota de referencia o de traslado. Desde luego debe de incluir las cartas de consentimiento informado. Los eventos mínimos que requieren cartas de consentimiento informado, esto es más adelante, pues entre otros, nos dice que la investigación clínica en seres humanos. Por eso estamos viendo esta parte acá del expediente clínico. Hoja de egreso voluntario, si es el caso, y ahí detalla la norma, que es el documento por medio del cual el paciente, el familiar más cercano, tutor o representante legal, solicita el egreso con pleno conocimiento de las consecuencias que dicho acto pudiera originar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de quién es el expediente clínico? Es de quien lo genera, ya sea la institución pública o en particular, en su caso. A esa persona le pertenece. Sin embargo, el paciente no deja nunca de ser el titular de los datos personales y jamás deja de ser titular del derecho a la confidencialidad que implica la tenencia de esos datos personales, ¿sí? Los datos personales pues son derechos de la personalidad, así se les conoce en materia civil, y en derecho público pues está esta que les llamamos derechos humanos, entonces por ende son imprescriptibles. Esto quiere decir que con el paso del tiempo no se pierde la titularidad sobre esos derechos, ¿sí? Entonces, son de las características que tienen los derechos personales, los derechos de la personalidad y los derechos humanos.
sea, son imprescriptibles, no se pierde la titularidad en ese aspecto y son intransferibles, entre otras características, ¿no? Tampoco tienen valor económico, pero bueno, son intransferibles. Se refiere a que la persona siempre va a poseer, va a tener la titularidad sobre ellos y por eso tiene estos derechos ARCO, que en cualquier momento puede autorizar, puede rectificar o puede solicitar la cancelación de esos datos, ¿sí? Entonces, pues de esa forma tenemos que el contenido, esos datos personales que estén en el expediente clínico, nunca su titular, el paciente, jamás pierde titularidad sobre ellos, ¿sí? Y el expediente clínico, el documento como tal, pues sí, va a ser de quien lo genere, ya sea la institución o el particular, recordando que, pues también si es de alguna institución, hay que referirse al artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles sobre la naturaleza de que son documentos públicos, ¿no? Ahí en el 327 del Código de Procedimientos Civiles, bien establecido los documentos públicos y dice que en una de las fracciones señala que los expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Entonces, quien los genera, en el caso de las instituciones, son servidores públicos y están en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, pues, tienen también esta calidad o naturaleza jurídica de, en algunos casos, el expediente clínico también es un documento público. Eh, para los que no son abogados, bueno, el documento público hace lo que dice en la prueba plena y se desahoga por su propia naturaleza. No hay que hacer eh, ninguna audiencia o algo para desahogarlo. Se desahoga solo y también se le conoce a la documental, ya sea pública o privada, como la instrumental. ¿Ok? Entonces, es también parte de pues, las pruebas en particular. Su naturaleza. Ay, ¿qué más? Y esto está en el 5.4, ¿ok? Quería que lo vieran. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos, que los genera cuando este no dependa de una institución. Sin perjuicio de lo anterior, el paciente, en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como la protección de la confidencialidad de sus datos en términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Fundamento. Debe de ser conservado el expediente clínico por la persona que lo genere por lo menos 5 años contados a partir del último acto médico que quede consignado en ese expediente clínico. Para efectos de literatura médica, docencia, investigación o fotografías que posibiliten la identificación del paciente, se requerirá la autorización escrita del mismo, porque como les digo, sus derechos no se pierden, está ahí vigente, sigue siendo titular. Y aunque vayamos a hacer alguna investigación, por ejemplo, se va a difundir un artículo y va a ser de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, pero eso no quita que la persona sigue siendo la titular y por consiguiente hay que recabar su consentimiento por escrito. Y bueno, hay que adoptar las medidas de confidencialidad, es decir, eh, censurar todos los datos y tomar todas las medidas necesarias para que no pueda ser identificada la persona. Los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente a quien ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, familiares o autoridades competentes. Quien también nos dice la norma que es autoridad competente para solicitar conocer del expediente clínico, bueno, pueden ser todas las autoridades judiciales, los órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. Desde luego tienen que hacer por escrito, girar un oficio para requerir la información, hay que solicitarlo por escrito. Bueno, todos ellos, quienes ejercen la patria potestad, también acá por si no todos son abogados, pues los abogados, pues sí, sí, ellos sí bien que saben,
solamente padre o madre, depende de cómo está ahí bueno, la patria potestad no se pierde, aunque estén divorciados, pues, eso es a lo que voy. Ellos la ejercen y solamente de manera supletoria, que no estén los padres o madre, los padres, perdón, serán los abuelos. Ya el juez decidirá si de la línea materna o paterna. Ellos son a los que se les debe de dar la información. La tutela, pues cualquier tipo de tutor, sea testamentario, tutor legítimo, o en su caso, tutela cautelar o la tutela también dativa, y el representante legal en su caso, quien tenga poder suficiente para tener la representación de esa persona en ese ámbito. Si tiene un poder especial, pues a ellos hay que entregarles esta información de forma verbal, también menos familiares o autoridades competentes. Esto todo de acuerdo a la NOM. Lo hice muy esquematizado. Desde luego hay más disposiciones respecto a expediente clínico, pero quería las básicas que fueran pues más de acuerdo a lo que estamos viendo en clase. Y por último, me toca ya para cerrar todo el tema de investigación que fue bastante, me toca ver lo que es la ética principialista o ética médica. Déjenme busco la... Ay, perdón, ¿tienen alguna duda o comentario? Disculpen. No, profesora, de mi parte no. Gracias. No, gracias a Yo ti. sí tengo noción de que también hay un tema, digamos, como que no se ha discutido, pero no se ha acabado, que es el expediente clínico electrónico, que hay Ah, algunos hospitales que sí llevan, ¿no? Este tipo de registros, no todos, no hay como uno, al menos en México, que yo sepa, no hay una homogeneidad en los formatos, etcétera, pero sí está contemplado, ¿no? Su existencia. sí, sí está contemplada la existencia. Aquí no ha habido mayor avance al respecto, pero bueno, sí está el manual del expediente clínico electrónico, que ya no me acuerdo de qué año es, déjame memoria, pero bueno, creo que tiene 10 años ese manual, ¿no? Casi no se la ha impulsado, pero sí tiene 10 años, lo expidió la Secretaría de Salud y también Secretaría de Gobernación. Déjame ver si lo localizo por acá. Pero es cierto, casi no. Sí, en Europa, por ejemplo, sí ya. En Europa sí se le ha promovido mucho el expediente clínico en línea. Por acá no, no se ha hecho tanto. Sin embargo, te digo, sí está esta guía y va de acuerdo también con, eh, hay una norma oficial al respecto que da unos estándares sobre ello. Nada más déjame ver si en el manual dice, porque me parece que hay una norma al respecto. Pero qué bueno que tocas el tema. Y si no ha tenido como tanto, ahora sí que jale, pero sí está. Déjame, lo busco. Acá Sí, está. señorita. Sí, está. Ay, sí, Lupita, dinos. Comento, doctora, el expediente clínico electrónico casi no se realiza en ninguna institución pública precisamente por la falta de computadoras en este caso, ¿no? Entonces, más bien es manuscrito, es como se hace, también es válido y todo, y procuramos todos, pues, nuestra mejor letra y todo, hacerlo mejor en las notas que nos corresponden, pero sí, no hay expedientes electrónicos casi, ¿no? Por lo Sí, menos en las instituciones de la Secretaría de Salud. Ujú. sí, yo no sé ni Mirna, los Sí, médicos que me bueno, digan. pues es la norma 024 la que tiene los lineamientos para el expediente clínico electrónico. Sí. Y a pesar de que existe la norma, pues hay en el mercado una variedad de softwares que pues son novedosos, didácticos, rápidos, o sea, tienen muchas virtudes
pero desafortunadamente no cumplen con la norma. Yo he revisado expedientes electrónicos que no tienen el grupo étnico en la fecha de identificación o algunos detalles, aunque sí son interactivos y muy visuales y todo, no cumplen con la norma. Yo no conozco uno que cumpla con la norma. Incluso tenemos una oftalmo que su papá es físico matemático y ellos elaboraron un expediente electrónico y justamente lo estamos sometiendo a una autorización, bueno, a una certificación en la Secretaría de Salud, porque bueno, ya que obtengan su certificado, entonces quiere decir que cumplen con toda, no solamente la norma oficial, sino con toda la ley de transparencia y el tratamiento de datos personales, todo el asunto de la información, pues tiene que ser acreditado por la Secretaría de Salud y si ese software obtiene una certificación, pues quiere decir que ya está listísimo y para cumplir con la norma y con las condiciones de seguridad que requiere. Ay, muchas gracias, Mirna. Sí, es que, sí, yo también en práctica con los médicos que yo conozco, no, que yo sepa, no lo manejan tanto, ¿no? Eh, Digo, sería buena idea porque desde luego yo no niego que sería muy útil disponer de la información de la persona, porque si está en la nube, que para eso pues sí se necesita mucha capacidad y gran infraestructura, porque en la nube estarían estos datos, y desde luego si la persona se siente mal en un lugar, digamos anda de turista y se siente mal, habría acceso a esa información que hay en el expediente clínico, pero eh, pues sí, como yo no sabía esto de estas aplicaciones, sí, pues ya ahorita hay aplicaciones de todo. Lástima que no cumplan con los parámetros, ¿no? Si no serían ya herramientas. Acá está el manual del expediente clínico y sí creo que ya es viejito, ¿no? Y no me he enterado que saquen otro, pero voy a investigar, no vaya a ser. Pero creo que este ha sido el único. Sí, es 2011, ya sea, tiene un rato. Y lo que ahorita bien nos decía Mirna, acá está. Sí, es que es también 2010. Por eso la guía viene en 2011, como parte de querer regular. Acá está la norma oficial mexicana 024, Secretaría de Salud 2010, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberá observar los productos del sistema del expediente clínico electrónico para garantizar interoperatividad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. Y la verdad son muy pocas disposiciones, por decirlo de alguna manera, a diferencia de las otras normas oficiales mexicanas que estuvimos viendo, es un poquito más concreto. Habla, por ejemplo, la firma electrónica, clave única del establecimiento de salud, firma electrónica simple, flujos de información. Y bueno, sí se pensó, lo malo es que como tal, pues no hay todavía esta infraestructura, ¿no? En Estados Unidos sí se tiene. Otro de los problemas que ha tenido Estados Unidos, y si quieren vean el escándalo que hubo con la farmacéutica Valeant, yo aquí como, bueno, se los digo, hubo este escándalo con la farmacéutica Valeant y llegó al Congreso de Estados Unidos y quien era el titular de la farmacéutica Valeant, lo condenaron a 7 años de prisión. Lo condenaron, me parece que en 2019. ¿Qué hizo Valeant? Empezó a pagar para que les filtraran la información de los expedientes clínicos de las empresas que pagaban seguro de gastos médicos mayores y por consiguiente medicación, les cubrían esos seguros la medicación a sus trabajadores. Se detectó que Valeant sacó estos datos y hizo su estadística de cuántas personas serían, pues ahora sí que clientela cautiva para adquirir siempre esos medicamentos. Hizo toda esta base de datos, compró las farmacéuticas, lo que empezó a hacer Valeant es comprar, que eran pequeñas farmacéuticas, las compró para pues tener ellos las patentes y poder, pues, obviamente, comercializar esos medicamentos. Y total que se comió como a 24 farmacéuticas chiquitas, monopolizó y desastrosamente medicamentos que habían sido, que valían
por ejemplo, no sé, creo que $30 los llegó a subir hasta $30,000, ¿no? O sea, esto es lo que anduvo haciendo Valen eh, por el mal uso de estos datos y la falta de protección sobre estos datos. O sea, digo, ya más se los paso al costo para que vean también, si no tenemos bien regulado como es en Estados Unidos, que ahí se evidenció la falta de regulación, y fue tanto el escándalo que, bueno, las personas empezaron a denunciar que había subido muchísimo el medicamento, que no era justificado, y por consiguiente, pues esto fueron como 5 o 6 años de escándalo, hasta que llevaron a Valiant a comparecer bueno, al titular, a quien era el representante, el director de Valiant, lo llevaron a comparecer al Congreso de Estados Unidos. Aún no han mejorado sus regulaciones, pero sí le dieron 7 años de cárcel por monopolización y otras prácticas fraudulentas, bueno, porque también resultó que Valiant inflaba sus ganancias en Wall Street y bueno, todo un relajo ahí con esa querida farmacéutica, ¿no? Si quieren ver más sobre el relajo que se traía Valiant y este mal uso que hizo de los documentos y de los datos personales sensibles de personas, pueden ver la serie Dirty Money en Netflix y ahí viene un capítulo dedicado al escándalo de Valiant. Se los cuento así por si tienen en este puente algo que debilidad o algún momento de ociosidad, pueden verlo. Está interesante ahí el caso y el planteamiento de qué se hizo con esos documentos lastimosamente porque afectó ese uso inadecuado que se hizo y encareció la medicina. A la fecha que yo me he enterado, no han bajado la medicina de precio. Así fue a la cárcel esta persona y todo, pero esos medicamentos no han vuelto al precio que las personas pues tenían, ¿no? Que los habían comprado desde hace mucho tiempo. Y desafortunadamente son medicamentos que las personas tienen que tomar forzosamente. O sea, Valiant fue bastante mañoso porque son medicamentos ahora sí que de vida o muerte, que son de poca población que los consume, pero que siempre los tiene que consumir. Entonces, pasó esa situación. Y bueno, sí, aquí están las disposiciones del expediente clínico virtual, ¿sí? Por si bueno, las quieres profundizar, María de los Ángeles, pero sí, sí está la cuestión. Lástima que todavía no se ha podido implementar, ¿no? Sin embargo, porque también fue un proyecto de Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esta idea del expediente clínico también fue una idea o fue de la agenda que trae la ONU y que esto lo opera a través de la Organización Mundial de la Salud. Por eso México hizo su regulación, su reglamentación y se adecuó a eso que le estaba solicitando pues, la Organización Mundial de Salud. De ahí lo tenemos, ¿sale? Y pues si ven hay bastante información, expediente clínico. Muchas gracias. No, no hay de qué. Y déjenme, aquí, sí, ya nada más nos falta déjenme localizo, porque no he localizado, como me distraje, disculpen, pero ahorita les pongo la presentación, es muy pequeñita, ya para cerrar todo este tema. Ah, híjole, y luego yo también no guardo las cosas como debe de ser y empezamos conmigo. Ténganme paciencia, 5 minutitos para localizarla por acá. Si no, pues ya se las doy así, pero me gusta que tengan, aunque para que no estén viendo nada más a mí. Mm,
La encontré. Déjenme, se las proyecto. Ah, también encontré esta. Bueno, vamos a ver muy brevemente la bioética principialista, que es la que usualmente, y la veremos yo creo que mejor observada en los comités de ética, de bioética hospitalaria. Yo creo que ahí si nos traen un caso, pues la van a poder ustedes apreciar mejor en qué va la bioética principialista o ética médica, que también la pueden encontrar así. Eh, para aclaración o para profundizar sobre el tema, les puedo decir que la bioética es una inquietud que se ha tenido desde hace ya tiempo. Se dice en materia de filosofía que de los primeros que empezaron a hablar sobre qué es la bioética, qué tiene de particular, porque luego me dicen, ¿qué es la diferencia de la ética? Bueno, que la ética siempre se ha considerado o se ha caracterizado por tener consideración moral hacia las personas, ¿ok? Lo que el concepto de persona, por eso, concepto de persona y de libertad, por eso son esenciales para la ética. Porque si es persona, pues tiene libertad, y si tiene libertad, puede hacer un acto moral. Entonces, la ética, Platón, Aristóteles, Sócrates, Kant, pues todos ellos siempre se han referido a sus postulados respecto a la capacidad moral de los seres humanos y por qué hay que tenerles consideración moral a los humanos. La tachan entonces de ser antropocéntrica. Lo que hace la bioética, que la va a caracterizar, es que va a extender la consideración moral hacia otras formas de vida, ¿sí? Entonces, por eso en la bioética podemos hablar de que hay derechos de los animales, de que hay derechos de la naturaleza, porque porque pueden ser, son pasivos morales, lo que nos dirían es que son pasivos morales, es decir, que son sujetos de consideración moral, ¿sí? Y la bioética, entonces, lo que nos narran es que surge desde 1926 con el pensador austriaco-alemán Fritz Jarr, que él reformula el imperativo categórico de Kant, que dice, bueno, en realidad deberías de tratar a todo ser sintiente con consideración, ¿no? Como a ti te gustaría que te trataran. Estoy poniendo muy en llano el imperativo categórico de Kant, ¿no? Pero, bueno, obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. Digo, cuando decía eso, Kant lo que decía es, básicamente, aunque me juzguen de hacerlo muy sencillo, lo que está diciendo ahí Kant en su imperativo categórico es que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran y que eso debería de ser universal. Lo que hace Fritz Jarr es que en 1926 dice, ¿y por qué nada más tiene que ser la voluntad del hombre? ¿Y por qué nada más el hombre merece o el ser humano merece consideración moral? También la debería de ser para otros seres sintientes. Y él reformula el imperativo categórico de Kant. Y entonces de ahí empieza, digamos que el estudio formal de la bioética. Es un concepto que se perdió muchísimos años, al menos en filosofía, que ya también de los primeros que yo creo que no se le ha tomado mucho en cuenta, pero eso ya nada más es a título aquí personal, que no se le ha tomado en cuenta, yo creo que San Francisco de Asís, porque ya también San Francisco de Asís sí tenía cierta doctrina ética en la que llamaba la consideración de los animales y de la naturaleza. Ya San Francisco de Asís es mucho más antiguo, desde luego, que Fritz Jarr. Pero bueno, ahí está, y está muy interesante también ver lo que decía y cuál era el pensamiento de Francisco de Asís, que a mí se me hace muy avanzado. Para ser del medievo y ser 1400 se me hace muy avanzado. Sin embargo, bueno,
Realmente se le reconoce a Fritz Jarr como padre de la bioética en materia de filosofía. Luego el concepto se va a retomar en 1970 con Potter. Y con Potter van a hablar, bueno, él va a hablar de la ciencia del futuro y necesitamos una ciencia para sobrevivir en este futuro por los avances científicos que hay y la voy a llamar bioética. ¿Sí? Y entonces por eso Potter, porque Potter era biólogo, da este conocimiento hacia las ciencias naturales, las ciencias también caracterizadas por ser ciencias duras, da este conocimiento y da esta voz y empieza a usar el término, el concepto de bioética, y entonces pues todo el mundo dicen, bueno, voltean a verlo y dicen, bueno, está interesante, ¿no? Porque decía que era la disciplina que le permitiría al ser humano sobrevivir frente a al avance de la tecnología. Y de ahí entonces la ciencia médica, sobre todo en la ciencia médica, tuvo mucho impacto por estos casos que vimos de la talidoma y la talidomida, de la experimentación con personas en Tuskegee, lo que venía, todos los antecedentes del código de Nuremberg. Bueno, todo esto llama a la medicina a repensarse, se empieza a generar este nuevo modelo de atención hacia el paciente que pasa, dicen, del paternalismo a un modelo de autonomía en medicina y se abraza a la bioética. Y entonces ya vienen Childress y todos ellos a hablar sobre bioética y se formulan estos 4 principios que bien ya me habían comentado ustedes y ya los habíamos visto. Se formulan este principio de autonomía, de justicia, de no maleficencia eh, y de beneficencia, ¿sí? Es cuando se generan esto de manera muy rápida y es por eso que siempre estamos viendo esta idea que todas las normas oficiales mexicanas hemos visto que el tratamiento del paciente, que el tratamiento del sujeto de investigación tiene que ser atendiendo los principios de ética profesional, que básicamente son estos, desde luego, sin obviar o sin olvidar que la disciplina de la deontología, que realmente ya se hace códigos de las buenas prácticas para cada profesión, pues también está desde luego presente y hay que cumplir con esos parámetros. Pensé que les había puesto en compartir y no, pero bueno, nada más aquí quiero que vean. Bueno, la bioética es pública, laica, interdisciplinaria y libre de ideologías, son sus características. Y esto era lo que les contaba. Respeta por principio a cada ser viviente como fin en sí mismo y trata de ser posible como un igual. La verdad es que en 1926 estaba bastante avanzado Pritchard, porque estaba hablando de esta igualdad y de respeto que merece cualquier ser vivo. Y entonces de ahí, pues es que en la filosofía dicen, no, pues él está haciendo una ética no antropocéntrica en la que está extendiendo consideración moral hacia otras formas de vida. Y lo que les decía de Van Rensselaer Potter, que es un científico holandés norteamericano, fue investigador de la Universidad de Wisconsin, y en 1970 resucita el término. Claro, lo que no se sabe es si él ya había leído algún día a Fritz Jarr, la verdad es que no, porque a Fritz Jarr se le retomó hace como 20 años, no se conocía a Fritz Jarr en la filosofía, entonces, o tal vez sí lo leyó Potter, no se sabe. El chiste es que él hace su libro Bioethics, Bridge to the Future, ¿no? La bioética, el puente hacia el futuro. Y él la va a definir como la biología combinada con diversos conocimientos humanísticos, conjunción que forja una esencia que establece un sistema de prioridades médicas y ambientales para una supervivencia aceptable. Recordemos que, bueno, en esta parte de 1970, en esta década, no en esta parte, en esta década, se impulsó mucho la idea de la ecología y de esta ética ecológica que se pronunció, que nadie se había referido a ella, pero se puso en la palestra pública y él pues reproduce muy bien estas inquietudes que estaban en esa década, ¿sí? Jacques Monod también en un simposium en Estocolmo
también él dice el lugar de los valores en un mundo de hecho. Y él decía, Jacques Monod, que los ambientes científicos, perdón, los avances científicos estaban disolviendo los cimientos de los sistemas de valores que constituían el soporte moral de las sociedades. O sea, hay que reformular porque ciertos valores que primaron durante muchos años están cambiando por los avances, ¿sí? Entonces, esto básicamente nada más que darles esta introducción. Algo más que me... No, creo que con eso. Y la de bioética principalista, que ahorita se las comparto rápidamente. Y por eso esta idea de bioética principalista, ¿no? Que es más de un corte utilitarista. De hecho, son las críticas que también se le han hecho a la bioética principalista. No las voy a ver mucho aquí, pero sí se le han hecho estas críticas de que dicen que es muy pragmática y es muy reduccionista hablar solamente de estos principios cuando hay muchos más principios o se conjugan muchos mayores problemáticas en la práctica médica y en el ámbito de investigación. Pero son de las críticas y sí, desde luego tiene un corte utilitarista. ¿Por qué? Porque pues la hacen en Estados Unidos, ¿no? Y su filosofía de Estados Unidos siempre se caracteriza, es una filosofía, la que es la filosofía de Inglaterra y de Estados Unidos, es pragmático utilitarista, ¿no? O sea, trae todo lo que es las ideas de Comte, que luego pasan a los utilitaristas como Bentham, cuando empieza ese movimiento, ya precedidos también por Locke, pero se reforma con las ideas de Comte y de Comte se van a los utilitaristas. Mucho del pensamiento de Comte pues lo reproducen los utilitaristas. Entonces toda su filosofía y todos sus postulados de ética van a estar impregnados por esta idea. Y eso, digo, eso siempre va a caracterizar, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la filosofía francesa, pues es muy racionalista y muy material, ¿no? Pero bueno, siempre va a traer este sesgo, es a lo que voy y no tiene nada de malo. O sea, siempre se va a formular legislaciones, políticas públicas, planes educativos y misma ética, se va a formular de acuerdo a cómo piense esa población. Es cultural y eso es porque comparten una historia y un sistema de pensamiento, así que no tiene nada de malo el decir, bueno, es que es utilitarista. Pues sí, porque tiene ese arraigo y quienes la hicieron fueron educados bajo esos principios, ¿no? Entonces, bueno, también se le conoce a esta ética principalista como, o bioética principalista como ética asistencial o ética de los comités de bioética hospitalarios, ¿sí? La ética médica también se le conoce así y es ampliamente utilizada en los historiadores que se la sitúan en un punto de partida. Dicen, esta ética médica surge a partir de que se revelan todas las atrocidades de los experimentos médicos nazis que se establece todo esto jurídicamente en la sentencia de 1947 de los juicios de Nuremberg, que condena a la horca a los inculpados y de ahí se genera el Código de Nuremberg. Como les decía, los casos de la talidomida en 1962, el escándalo generado porque se publica este estudio de sífilis no tratada en población negra de Tuskegee en 1972, pues la verdad es que sí llevaron a reflexionar respecto a cómo se estaba manejando la ética en el ámbito de la medicina, ¿sí? Y esto abreva en la formulación de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y de la Conducta, que fue esta comisión fue de 1974 a 1978. Lidomida, bueno, ya la vimos aquí, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero estos principios, lo que nos lleva a todo esto es la formulación de los principios de ética biomédica, que va a estar a cargo de Beauchamp y Childress, y se plasma en su libro Principles of Biomedical Ethics, que fue un preludio del famoso informe Belmont de 1979, cuyo objetivo fue hacer patentes los juicios éticos a seguir mediante la consagración de principios éticos básicos que deben subyacer en la conducta de los investigadores. Obligan
estos principios obligan siempre y cuando no entren en conflicto entre sí, tienen la misma jerarquía, no hay un principio que sea superior a ningún otro, estos son horizontales. Desde luego habrá casos en los que tenga que predominar uno de esos principios, pero se supone que eso debe de ser la excepción. ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno, todo esto debe ser consensual, ¿no? El resultado de todo esto, pues, son los principios que ya pues, ya nos habíamos aproximado a ellos, que son el respeto por las personas, beneficencia y justicia. Estos fueron los tres primeros principios, ¿sí? Que fueron propuestos por Tristan Engelhard y el último por Tom Duchamp. Luego se une con Chalmers y los vuelven a reformular y ya son los cuatro que tenemos siempre. ¿Okay? Y ellos ya desde siempre decían que no existía ninguna jerarquía entre ellos. Y bueno, en el 79 se da luz a este libro que les comentaba y va a hacer una publicación muy académica que desde luego va a plasmar en términos muy académicos pues estos principios y que ya se agregan, que son la autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Y de manera muy somera, porque desde luego son principios de mayor profundidad, yo nada más aquí les doy una introducción. La autonomía se refiere al respeto y reconocimiento de la capacidad de ejercicio que todo paciente tiene para tomar decisiones informadas. Principio que obedece al individualismo moral, donde la responsabilidad moral reside en el individuo y no en la comunidad. Esta parte es bien interesante y por eso les decía yo, es el corte pragmático utilitarista que tiene siempre la filosofía de Estados Unidos y de Inglaterra. Porque es bien interesante. Mi tema fue voluntad anticipada en maestría y un día pude conocer, porque vinieron una serie de conferencias a médicos de la universidad, bueno, de Tokio y creo que eran también coreanos, no recuerdo la universidad. Pues yo les preguntaba que cómo se regulaba ya la voluntad anticipada. Y ellos que son más de comunidad, que su filosofía es muy social, muy de comunidad, se quedaron así de, ¿qué es eso? Yo medio les expliqué ahí en mi mal inglés y ya me dijeron, ya me entendieron, me dicen, no, eso nosotros no tenemos necesidad. Y ni tenemos, y yo les decía, y el principio de autonomía del paciente y esto, ¿cómo lo ven ustedes en la práctica? Y me decían, no, porque nosotros como sociedad, la sociedad tiene confianza en que nosotros estamos haciendo lo mejor para el paciente y que nosotros jamás, incluso sería un insulto que a nosotros nos dijeran qué tenemos que hacer, porque nosotros no estamos abusando nunca del tratamiento de ningún paciente, siempre hacemos lo que rige, lo que se tiene que hacer con ese paciente. Tomaríamos como una falta de respeto que alguien que no es especialista nos diga a nosotros qué hacer, porque nosotros sabemos bien qué hacer, porque aparte estamos actuando dentro de una comunidad en la que todos nos cuidamos entre todos y jamás abusaríamos del tratamiento de ningún paciente. Así que nosotros no necesitamos nada de ello. Yo me quedé así, dije, órale, pero bueno, o sea, dije, tienen razón, porque ya después estudié filosofía oriental y dije, no, pues ellos piensan bien diferente. Entonces eso es interesante y eso es de las críticas que yo luego escucho que dicen, es que es muy individualista la biótica principialista. Pues sí, porque esos son los rasgos de la filosofía que la inspira. Si nos vamos a otro lugar y la inspira otro tipo de filosofía, va a cambiar su forma y hasta los principios podrían reformular. Pero como sí se caracteriza más en Occidente por el individualismo, que no se da tanto en Asia, ¿no? Sí, el individuo se debe a la comunidad y actúa conforme a la comunidad, y acá nosotros no, que nosotros prima más la idea del individualismo y la libertad individual, ¿no? Y es hacer lo que querramos, y etc. Es esa idea que es muy respetable porque así está hecha, ¿no? Por eso de los primeros principios, o un principio que no podía faltarle a esta bioética principialista, pues es la autonomía, ¿no? Ese respeto del individuo como centro de decisión, aún en el ámbito sanitario. ¿Okay?
El otro principio es el de beneficencia, que promueve desde luego el bienestar del paciente y consiste en realizar una acción buena o beneficiosa para una persona siempre y cuando ésta voluntariamente la pida o la acepte. En un primer momento se busca la participación y equilibrio entre la autonomía y la beneficencia. Es decir, que el bien que se quiere para una persona sea objetivamente y médicamente posible y subjetivamente individual, es decir, individualmente querido y autorizado por la persona, ¿no? En este aspecto es que se está planteando el principio de beneficencia, ¿sí? También para Adorno, que comenta mucho estos principios de bioética, en el artículo 4 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, Adorno, que es de los filósofos que han estudiado mucho este tema, dice que es la forma de maximizar los beneficios y minimizar los daños, ¿ok? A eso se refiere. Bueno, en una interpretación de Adorno, que también yo lo pongo porque es referencia obligada, porque él ha estudiado muchísimo ello, ¿sí? Justicia, proporcionar y brindar un trato digno al paciente, respetando en todo momento sus derechos. Además, de aquí lo que también dice es que todos los recursos todos los recursos para asistir al paciente deberían estar disponibles para todos los pacientes, tener igual acceso a todos esos recursos, ¿no? Que se distribuyan los recursos y la atención hacia los pacientes, independientemente de su posición socioeconómica, ¿sí? Y bueno, desde luego está en concordancia con el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución, que nos habla del derecho de acceso a la salud y de protección a la salud, y esto pues, es lo que es el acceso a los servicios de salud, ¿sí? Que no sea, o sea, que estos no sean sesgados ni que sufra el paciente o el usuario de los servicios ningún tipo de discriminación para acceder a ellos y que pueda acceder a todos a todos los recursos que estén disponibles para el tratamiento, ¿sí? No maleficencia, previene el daño en la medida de lo posible. Y es la obligación de no deteriorar la salud del otro. Estamos obligados a no causar daño a nadie. Desde dicho enfoque, podemos apuntar que es la modalidad negativa del principio de beneficencia. Es un no hacer, cuya aplicación está determinada por el contexto, lo que dicen el no ensañamiento clínico, ¿sí? Y bueno, del Código de Nuremberg, que es de los primeros que regula lo que es el consentimiento, y que ya se habla de estas cartas de consentimiento, tenemos las disposiciones, ya no las voy a ver aquí tanto porque ya estuvimos viendo toda la normatividad que había al respecto a nivel nacional e internacional. Déjenme ver si hay algo más, porque esto ya, Convención de Oviedo también ya la habíamos visto, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, no, ya habíamos visto todo esto, creo que ya nomás tenía que complementar estas ideas, ¿sale? Gracias. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? No, maestra. No, maestra, creo que no. Todo bien, maestra, gracias. Todo bien. Todo bien. Gracias. No, maestra. Ay, qué bueno. Entonces, me dan un momento porque dejé la lista en la sala. Denme un momentito y ahorita les paso lista, perdón. Siempre se me va a traer la lista. No. Ivonne, Presente, profesora. Sofía, Aquí, presente. María de la Luz, Presente. Mirna, Presente, profesora. Falté yo, profe.
Ay, te salté. Sí, Sí. te salté. Perdóname, Mario. No se preocupe. Gracias. Gracias. Marcela, Presente, profesora. Carlos, Presente. Eric, Carolina, Presente, doctora. Gracias. María de Los Ángeles, Presente. Buenas noches a todos. Andrés, Buenas noches. Pita, Buenas noches, maestra presente. buenas noches, Fernanda, Presente, maestra. Sebastián, Presente, buenas noches. Miguel. Mira, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Amira, qué amable. Buenas noches. Muchas gracias por andar por acá. Pues si no hay mayores comentarios, lo dejo hasta aquí. Oigan, una pregunta, disculpen. No deberían andarles preguntando esto, pero el lunes es inhábil o inhábil. Es que yo de verdad ya ando en tantas escuelas que en unas sí lo dan y Es en otras inhábil. no. Para Ah, la UNAM Los es dos, inhábil. profesora. Los Creo dos, que los ¿verdad? dos, ¿no? Un Ajá. lunes y martes. La Sí, UNAM O es sea, que- no es oficial, pero para la UNAM en su Pero- calendario los dos ajá. nos elaboran. Ay, Y el gracias. 15. Y el 15. Sí, que Ajá. por eso moví la exposición de sus compañeros. Gracias. Entonces, los veo hasta el miércoles de la semana que viene, por favor. Descansen mucho. Pues sí, espero que descansen mucho y que bueno, puedan estar con la memoria de quienes amaron mucho y ya no están con nosotros. Cuídense, que estén muy bien. Gracias por avisarme. Gracias a usted, Buenas doctora. noches, Muchas maestra. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Luego.